Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un saludo a la audiencia. Buenos días. Al asumir la presidencia del Comité Empresarial ha anunciado que mantendrá los canales de diálogo con las autoridades para efectivizar los acuerdos que sean necesarios. ¿Qué tanto margen de oportunidad ven ustedes hoy por hoy de lograr acuerdos con el gobierno cuando la situación económica requiere de la participación del sector privado? Stephanie, el año siguiente el Ecuador necesita del compromiso de todos para salvaguardar básicamente dos bienes que son los de mayor valor agregado para los ecuatorianos, el dólar y el empleo productivo. Aquello implica menos política, más economía, menos dogmas, más pragmatismo. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos llegar a puntos de encuentro, entendimientos mínimos que permitan retomar la senda del crecimiento. No es sencillo, va a ser un año complejo, los precios del petróleo siguen deprimiéndose. En el caso de la dolarización, es positivo el anuncio de las autoridades de que se va a sostener el esquema monetario. Ello tiene que venir acompañado con una serie de acciones que fortalezcan esos pronunciamientos. Nos ha llamado mucho la atención que el día de ayer se haya suspendido, por ejemplo, la sesión relacionada con la ley de alianzas público-privadas en la Asamblea, lo cual va a permitir atraer recursos de inversión extranjera directa. También es importante priorizar el acuerdo con la Unión Europea y una serie de acuerdos adicionales en la agenda comercial para viabilizar mayores recursos que ingresen a la economía ecuatoriana. Ahora, ustedes ya tuvieron experiencias en cuanto a mesas de diálogo con el gobierno. Recuerde usted que conversábamos sobre esto hace ya 9 meses, en marzo se presentaron 37 propuestas, ustedes venían insistiendo en 5 ejes que eran, por un lado, el de fomentar el empleo adecuado, la ley de justicia laboral, el equilibrio tributario, la eficiencia regulatoria, pero más bien a ustedes se les ha visto quejándose de los giros que ha habido en esos campos por parte del gobierno, o algo de eso mejoró en este año. Stephanie, 2015 fue un año en el que tuvimos la oportunidad de fijar una agenda, algunos temas se ejecutaron efectivamente, pero muchos otros estructurales quedaron todavía en mesa. El 2016 no es un año de prueba y error, es un año de entendimientos, no solamente del sector público y del sector privado, de todos los actores sociales. Uno de los principales temas de esa agenda a la que usted ha hecho referencia es la certidumbre y la estabilidad normativa, que tanto bien le hace a la inversión privada. Este tal vez sea uno de los puntos donde mayor discusión hemos tenido y debate con las autoridades. No se trata de dejar de regular, nosotros desconoceríamos uno de los principales atributos del Estado, la regulación. Lo que nosotros planteamos es que esa regulación sea ordenada, inteligente, midiendo los impactos en el sector productivo, que al final del día, Stephanie, si me permite mostrar una cifra, es el que genera el 80% del empleo adecuado a nivel nacional. Esta cifra es la que nosotros necesitamos precautelar como sector empresarial ecuatoriano. Y hablando del equilibrio tributario, ustedes insisten en el tema de las pausas normativas, que dejen de cambiar, meter nuevas reglas tributarias a cada rato. Y en ese sentido, pues recordemos que en principio se desistió del proyecto de ley de herencia y plusvalía, pero ya lo quieren retomar. Recordemos lo que ha dicho el presidente Correa el pasado fin de semana en la sesión solemne. Y anunció que volverán a la Asamblea los proyectos de ley de herencias y de plusvalía. Después de un amplio diálogo nacional, recogiendo muchas y buenas sugerencias que se hubieran recogido en la Asamblea, las volveremos a presentar. Esta es la disputa fundamental, lo que está en juego en el país. Continuar con el país de la exclusión o seguir construyendo cada vez más aceleradamente una patria para todas y para todos. Entonces, cuando se insista en este tipo de proyectos, ¿ustedes qué posición van a tener? Mire, los objetivos son compartidos, reducir los niveles de inequidad y combatir la evasión en el caso del planteamiento conceptual de la ley de herencia. La forma es la que no compartimos. Nosotros creemos que hay otros mecanismos y tenemos que ser más creativos para lograr más equidad. Y efectivamente, el solo anuncio de retomar las leyes de herencia y plusvalía sin conocer todavía su contenido específico ya ha generado nerviosismo, ya genera incertidumbre, y nos parece que hay que atacar a lo prioritario en el año siguiente, que es la economía, las empresas, el empleo, la eficiencia. Fíjese usted, Stephanie, hicimos 2 encuestas del año pasado, una a empresas
grandes que totalizan más de 10.000 millones de dólares en ventas. Cerca del 80% de esas empresas decidieron cambiar su decisión de inversión por todo el escenario relacionado con la ley de herencias y plusvalías. Y por otro lado, hicimos una encuesta con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo a más de 500 empresas, de las cuales, MIPYME sobre todo, micro, pequeñas y medianas, de las cuales resultó que el 80% consideraba que había volatilidad normativa y que eso afectaba a sus costos. Tenemos, Stephanie, que lograr entendimientos mínimos, y el entendimiento que pedimos es que el próximo año sea un año de menos política, más economía, menos dogmas, más pragmatismo. Eso es el llamado que hacemos de este momento a la sensatez, porque la situación es extremadamente compleja. Ahora, lo importante es también plantear alternativas. Ustedes hablan de la necesidad de implementar políticas efectivas para poder dinamizar el aparato productivo, pero lejos de la teoría, en la práctica, ¿qué acciones concretas a corto plazo proponen que se puedan tomar para que en una época de menos crecimiento no se vea afectado tanto el empleo? Hay que dividir esto en dos ejes, Stephanie. Lo primero es la parte de la dolarización. Creemos allí que tenemos una buena base, porque el sistema financiero está sólido, está líquido, está solvente y está estable. Eso es crucial. Y sobre esa base vamos a preparar, ahora que he asumido la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, hemos integrado un grupo de académicos que nos entreguen unas propuestas para plantear a las autoridades. Eso está en ejecución. En la parte productiva, nosotros entregamos ya nuevamente, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, un documento que busca efectivizar una agenda productiva para empresas sostenibles, es decir, que las empresas puedan ser sostenibles en el largo plazo y por lo tanto los empleos puedan ser sostenibles también en el largo plazo. Este documento contiene cerca de 150 propuestas vinculadas a 17 ejes de trabajo. El objetivo es, sobre esta base, identificar qué es lo prioritario, porque también hay agenda de mediano y de largo plazo, y sentarnos a implementar esas sugerencias. Por ejemplo, hay que discutir seriamente qué va a pasar con el impuesto mínimo el siguiente año. Todos tenemos que entender que es un periodo de ajuste, algo hay que hacer en la economía, y tampoco podemos demandar un esfuerzo fiscal adicional, porque el Estado ha recibido menos recursos, pero también esperamos y confiamos en que se entienda que un impuesto que desnaturaliza la renta y que grava la operación de las empresas es mucho más pernicioso en años como el que viene. Cierro con una cifra. Las empresas que pagan el impuesto mínimo tributan cerca del 40% de efectivo neto sobre su utilidad. Es decir, se desvirtúa el concepto de impuesto a la renta, y en un año de complejidad económica creemos que tenemos que sentarnos a dialogar y encontrar estos entendimientos mínimos en beneficio del país. Sobre las otras propuestas ya tendremos la oportunidad de conversar. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. 7:31, vamos a una pausa y al volver, Rodrigo Paz, presidente honorario de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el rey de copas continentales, el FIFA Gate, que ha dejado al descubierto la corrupción imperante en la Conmebol para los derechos de televisión, abrirá una nueva etapa de transparencia en el fútbol ecuatoriano y la importancia de la Asociación de Fútbol Profesional. Al volver, no se vayan.